La miopía habitualmente ocurre porque el globo ocular es demasiado largo y causa visión borrosa de lejos. Generalmente comienza alrededor de los 8 años y continúa empeorando progresivamente hasta que el niño deja de crecer. Una buena opción en el tratamiento de esta enfermedad son los lentes de contacto, que permitirán al paciente ver bien y disminuir la progresión de este padecimiento. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, control de la miopía con lentes de contacto. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 8 de junio del año 2022. Yo soy Jorge Eric Valencia García, como siempre agradeciendo el favor de su atención a este programa que estamos transmitiendo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes a través del canal 26.2 de televisión digital terrestre. Los teléfonos aquí en televisión universitaria 449-910-9260 para las preguntas que tengan hoy para nuestros especialistas, que con mucho gusto voy a presentar. Me da mucho gusto recibir a la maestra Amalia Díaz Ponce. Ella es jefa del Departamento de Optometría. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, al contrario, muchas gracias por la invitación. También saludo a la maestra Daisel Castro Álvarez, profesora investigadora de nuestra universidad. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. También a la doctora María del Pilar Contreras Colunga, profesora jubilada también ya de nuestra institución. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también saludo al maestro Ricardo Mosqueda Villalobos, también profesor de nuestra institución. ¿Qué tal, maestro? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y bueno, siempre les pedimos en este programa que nos platiquen un poco sobre su experiencia laboral, dónde realizaron sus estudios, sus especialidades. Empezamos con usted, maestra Ama. Bueno, yo estudié la carrera de licenciatura en optometría aquí en la Universidad Autónoma. Posteriormente estudié un diplomado en Valencia, España. Enseguida estudié maestría en docencia en educación superior aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hace poco estudié un diplomado para certificación de optometristas. Perfecto, gracias, maestra. No, por nada. Maestra. Buenos días. Yo soy egresada también de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la licenciatura. Posteriormente hice la maestría también aquí, se llama Maestría en Ciencias Biomédicas, área optometría. Y bueno, actualmente soy presidenta del Colegio de Optometristas del Estado de Aguascalientes y también acabo de terminar una certificación para adaptación de lentes de contacto para control de miopía. Perfecto, gracias. También soy licenciada en optometría de esta institución, aquí estudié. Tengo una maestría en ciencias optométricas, la primera maestría que se realizó aquí en la universidad. Y pues bueno, pues tengo mucha experiencia tanto en la práctica privada como también aquí dentro de la docencia. Muy bien, gracias, maestro. Gracias. Yo soy licenciado en optometría, también egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tengo un diplomado en segmento anterior, una maestría en docencia de la educación superior y una maestría en ciencias optométricas, así como algunos cursos que he tomado sobre control de miopía y pues la experiencia de más de 30 años en la contactología. Perfecto, sí, muchas gracias. Nosotros los vamos a invitar a ver una cápsula que habla precisamente sobre la miopía. La miopía habitualmente ocurre porque el globo ocular es demasiado largo y causa visión borrosa de lejos.
Generalmente comienza alrededor de los 8 a 12 años y continúa empeorando progresivamente hasta que el niño deja de crecer. La mayoría de los niños que se vuelven miopes a una edad temprana son a menudo totalmente dependientes de las gafas para ver bien en la edad adulta. Según los datos estadísticos en Estados Unidos, la miopía se ha duplicado en los últimos 30 años. En un estudio realizado en Reino Unido, se observó que aproximadamente el 50% de los estudiantes universitarios tenían miopía. En Taiwán, los datos indican que se ha producido un aumento aproximado del 65% en la prevalencia de la miopía durante los últimos 50 años. En todo el mundo, se prevé que la prevalencia de la miopía aumentará de 2.000 millones de personas en 2010 a 5.000 millones en 2050. Actualmente, las lentes de contacto, tanto blandas como rígidas, pueden ayudar a ralentizar el avance de los problemas refractarios de visión, principalmente en edades tempranas. Los lentes de contacto no pueden frenar la miopía, pero pueden ralentizarla y tienen una mayor eficacia si se usan en los primeros momentos de la aparición de la miopía. También estamos transmitiendo este programa a través de Facebook Live. Ahí también puede dejar sus comentarios, sus preguntas para nuestros especialistas de esta mañana. Y bueno, empezamos las preguntas para ellos y empiezo con usted, maestra Amalia, que nos platique un poco qué es la ametropía, por favor. Bueno, el término ametropía se refiere a todos los defectos visuales que una persona puede tener. Y esos defectos visuales lo que van a provocar es que hay un desenfoque de la imagen, no llega exactamente a la retina y por lo tanto la visión va a ser borrosa. Puede ser esa visión borrosa lejos, cerca o en varias distancias. Esas son las ametropías. Claro. ¿Cuáles son las ametropías más conocidas, maestra? Las ametropías más conocidas son la miopía, la hipermetropía, pero también una combinación de astigmatismo con miopía, astigmatismo con hipermetropía o bien solo astigmatismo. Bien. Maestra María del Pilar, ¿cuáles pues serían las causas que causan estas miopías? Bueno, en las ametropías es un defecto refractivo. Entonces, en el caso de la miopía, lo que habían dicho anteriormente, es un ojo bastante grande que viene siendo la longitud, que se llama como eje axial. Por lo tanto, si es grande, hay una modificación de la córnea, por lo tanto es de curvatura, y hay una modificación en los medios refringentes, que es la de índice. Ese es en el caso de la miopía. En la hipermetropía pasa lo mismo, pero en el caso del astigmatismo es diferente, porque es simplemente la modificación del eje de la córnea. Entonces, hay que saber perfectamente bien, detectarlos nosotros como optometristas, cuál es, de qué condiciones son, para poderlo tratar. Hablando específicamente de la miopía, doctor, ¿qué tipo de problemas se enfrenta la persona que la padece? Principalmente es la mala visión lejana. El paciente que tiene miopía normalmente de cerca ve muy bien. Esto ocasiona que tenga cambios de conducta, sobre todo en los niños, porque generalmente tiene un comportamiento más introvertido debido a que su mundo de visión es muy cercano, y esto provoca que al querer ver de lejos pues queda desconectado de alguna manera por su mala visión lejana. Entonces esto hace que cuando nosotros tratamos este tipo de miopía, o bueno, las miopías más bien, el paciente logra revertir un poco esa introspección para volverse más extrovertido y presenta cambios de actitud muy positiva en esos pacientes. Claro. ¿Quiénes son los que padecen más la miopía?
Pues actualmente se está viendo que los niños son los que ahorita están presentando un índice muy, muy elevado de miopía. Entonces, es con los pacientes que nosotros debemos de comenzar a trabajar para evitar que esa miopía vaya avanzando rápidamente. ¿Cómo identificarlos, maestra, a estos niños que tienen miopía? Se realiza un examen de la vista integral, completo, y en ese examen lo que nosotros hacemos es detectar tanto el error refractivo que mencionaba la maestra, si es por alguna razón aparece miopía, o bien sus actividades, qué tan cercanas las está realizando, puede confundirse con algún otro diagnóstico que le llamamos pseudomiopía, que son excesos acomodativos, pero precisamente del examen integral se desprende un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado. Claro. Maestra, ¿qué instrumentos o técnicas se utilizan para detectar estas miopías? Lo que decía la maestra Ada, hay que revisarlo claramente el paciente, hacerle una historia clínica, revisarlo, hacer un buen clínico, un buen estudio clínico, saber cuáles son los padecimientos, los síntomas para poderlas tratar. ¿Cómo se puede tratar la miopía? Pues bueno, hay muchas formas de tratarlo. Si es a nivel refractivo, pues son las lentillas, los lentes normales o los lentes de contacto, y si es la pseudomiopía, pues hay que mandarlo a un tratamiento de terapia, ¿sí? Entonces hay que identificarlos. ¿Cuáles son los instrumentos? Pues son muchísimas formas de hacerlo. Una muy sencilla, pues es hacer la retinoscopía, que es la mejor, la toma de agudeza visual, ver dónde está viendo su retinoscopía, y sobre eso, pues ya empezar. Pero hay muchísimas pruebas que hay que hacer para poder dar un verdadero diagnóstico de qué tipo de miopía es. En caso de los padres de familia, de los maestros, ¿qué es lo que tienen que ver en estos niños que a veces no dicen que no pueden ver? ¿Qué es lo que tienen que identificar ellos, Sí, maestro? lo que pasa es de que el paciente, como es pequeño, no se da cuenta de que está viendo mal. Entonces ahí es una gran responsabilidad tanto de padres de familia como de los maestros o hasta de los amigos, porque luego en pláticas dicen, oye, pues alcanzas a ver allá, y dicen, no, pues no veo. Entonces, ojo, habrá que reportarlo, porque de alguna forma eso es un indicativo de que el paciente a lo mejor no es propiamente miopía, pero tiene algún problema visual que está impidiendo, a lo mejor es un problema patológico y se puede detectar a tiempo. Entonces, por ejemplo, en los casos de los maestros, pues normalmente tienen cartillas, y aparte pues el maestro se da cuenta quienes no alcanzan a ver, o quienes dicen, ¿saben qué, maestra? Pues no veo el pizarrón, entonces los pasan adelante. Eso ya es un indicativo de que es propio para que el paciente, o el niño en este caso, pues acuda con el optometrista para que nosotros detectemos a tiempo si está aumentando o no, o si tiene una miopía. Empiezan a hacer gestos, ¿no? Así es. Ese es un signo muy importante que hay que percibir. Los papás, por ejemplo, también se deben de dar cuenta que si no alcanza a ver la televisión, que es lo más común, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Entonces hay algún problema. El hecho de hacer los guiños, o de inclinar la cabeza, o a veces parpadear más seguido. Esos son algunos pequeños detalles que maestros como padres de familia deben de tomar muy en cuenta para poderlo referir al optometrista. Perfecto. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más de Cuidando mi Salud. La miopía habitualmente ocurre porque el globo ocular es demasiado largo y causa visión borrosa de lejos. Generalmente comienza alrededor de los 8 y 11 años y continúa empeorando progresivamente hasta que el niño deja de crecer. Las revisiones visuales regulares son esenciales en los niños para asegurar que su visión es la mejor posible y poder analizar las estrategias para reducir el riesgo de desarrollar miopía.
Estamos de regreso en Cuidando mi Salud. Les recordamos los medios de contacto, el teléfono aquí en Televisión Universitaria 449-910-9260. También estamos realizando esta transmisión vía Facebook Live. Ahí también usted puede dejar sus comentarios, sus preguntas para nuestros invitados de esta mañana. Y vamos ahora a presentarles un sondeo que realizamos con la comunidad universitaria. ¿Qué es la miopía? Bueno, la miopía es una discapacidad, o mejor dicho, un problema visual que consiste en la dificultad de poder percibir objetos a distancia. Por lo general, es causante por una deformidad en el ojo, es lo que yo tengo entendido. Pues es un problema en la visión donde se perciben los objetos borrosos. ¿De qué manera los lentes de contacto pueden ayudar a solucionar los problemas de miopía? Bueno, los lentes de contacto, igual que los lentes comunes, permiten lo que es el enfoque, pero lo que tienen la ventaja los lentes de contacto son que a lo mejor atribuyen a la estética, ¿no? Por ejemplo, una persona que a lo mejor no le gusta, o incluso en la comodidad, por ejemplo, a personas que no se acostumbran al uso de lentes cotidianamente, por lo que optan por utilizar este tipo de lentes. Pues ayudan a contrarrestar el problema que existe en el ojo para poder enfocar bien las imágenes y tener una visión más clara. Muy bien, pues ahí la opinión de nuestros universitarios. Y bueno, me gustaría preguntarle, maestra Amalia, sobre la importancia que tiene la detección temprana de la miopía. Bueno, tiene mucha importancia porque entre más temprano detectemos pacientes con miopía, sobre todo en los niños, es donde podemos trabajar más, donde podemos hacer más por ellos. Podemos utilizar diferentes lentes de contacto para evitar precisamente que la miopía vaya avanzando demasiado rápido y a la larga, si una miopía entre más alta sea, más consecuencias puede traer en el paciente, que podría ser una consecuencia que llegue a presentar a la larga un desprendimiento de retina o glaucoma o una maculopatía debido a la miopía. Muy bien, gracias. Maestra, ¿la miopía se cura o solamente se detiene y se controla? La miopía no se cura. Únicamente lo que hacemos es controlar, en el mejor de los casos controlar, y de no ser así se compensa por medio de armazón, lente de armazón, lente de contacto en los diferentes tipos que existen hoy en día. Okay. Maestra Pilar, ¿la miopía se puede prevenir? ¿Y de qué manera sería esto? Es una pregunta así como que constantemente nos la hacen los padres de familia cuando estamos en la consulta. La miopía yo creo que debemos de considerar, como lo que decía la maestra Ada, o sea, es un padecimiento que sucede y tiene una característica de dominancia. Si papá y mamá son miopes, lo más probable es que la mayoría de los hijos van a ser miopes. Entonces, a más temprana edad podemos hacer varias cosas. Corregirlo con tiempo para que el niño pueda utilizar sus ojos correctamente y no empiecen a tener síntomas, y conforme vaya creciendo, vaya aumentando la miopía, la vamos controlando. Esa es la forma ideal de hacerlo. Entonces yo creo que esa pregunta siempre nos la hacen los padres de familia. Entonces sí hay que ser muy coherentes y decirles, pues, a ver, hay que también revisar la cuestión hereditaria y también la otra corriente que nos dice que es provocada por los mismos trabajos cercanos que se hacen. Entonces sí es importante dejarles muy claro, pues es un padecimiento refractivo que ahí está, que podemos controlar para quitar sintomatologías y que no crezca a ser una miopía de 0.25 de dioptría a que no sea de 7. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que podemos hacer. Claro. Le pregunto esto porque, bueno, ahorita los niños están muy pegados a estos dispositivos móviles, los teléfonos, el monitor de su televisión, y están más tiempo. Antes todos salíamos a jugar, ¿no? Ahora todos se quedan en casa con los dispositivos. Esto también afecta, ¿no? Claro.
en este tipo de Sí. padecimientos, maestro? Sí, a mí me gustaría opinar lo siguiente. Es muy importante que nuestro papel sea de mensajero hacia los papás y maestros, en donde les inculquemos. Yo incluso a mis pacientes les digo, a los papás les digo, ¿sabe qué? Como prevención, por lo menos tiene que tener 2 horas diarias, mínimo 2 horas diarias de visión lejana. En China, por ejemplo, en alguna parte de Asia, ya los salones de clase tienen ventanas para que continuamente estén relajando la visión, viendo a lo lejos y evitemos el desarrollo de la miopía. Precisamente es una de las prevenciones que podemos ayudar, y que eso, pues a mí me gustaría que el público en general atienda este tipo de cosas, porque es algo tan simple que lo podemos aplicar todos los días, que no estén todo el tiempo con los dispositivos electrónicos. Eso está afectando muchísimo, muchísimo. Claro. Claro. Maestra Amalia, ya hablábamos un poco de los tratamientos, pero si nos puede ampliar más sobre el tema, por favor. Sí, les comentaba que anteriormente uno de los primeros tratamientos que se les empezó a dar a los niños, sobre todo para evitar que la miopía fuera avanzando muy rápido, era por medio de los lentes oftálmicos o aéreos, gafas bifocales, que son graduación arriba para ver de lejos y graduación abajo para ver de cerca. Ahorita se están utilizando más los lentes gafas, pero en graduación progresivo. Son lentes progresivos que no solo manejan 2 distancias de visión, sino 3. Es arriba lejos, en medio intermedia, distancia intermedia, y abajo visión cercana. Pero lo que sí se vio es que los tratamientos que están dando una mejor solución son los lentes de contacto para controlar la miopía. Entonces, ese sería el otro tratamiento que hay. Muy bien. Y bueno, ¿de qué manera ayudan los cambios de comportamiento a detener el avance de la miopía, maestra? El simple hecho de realizar actividades en un exterior, como mencionaba el maestro, la tendencia es que el especialista, en este caso por parte nuestro, orientemos a los padres de familia para que ellos lleven a sus hijos al parque, a jugar básquetbol, a X actividad de deporte al exterior, precisamente para que relajen su mirada y estén no todo el tiempo haciendo visión cercana. Eso es parte del control de miopía. El control de miopía es todo un concepto, desde el compensar con lente de contacto, pero también con actividades como que hagan en espacios abiertos, un poco la comida también, orientarlos a una buena alimentación, a hidratarse. El sol también es un factor que ayuda, porque despierta en el cuerpo cierta cadena que es benéfica para los neurotransmisores, y entonces eso provoca, aunado con los lentes de contacto, que se bloquee el alargamiento, que es en este caso lo que nos provoca una progresión de la miopía. Por eso es que lo manejamos como un control de miopía, no una compensación, como es solamente para que vean bien, pues poner sus lentes, pero puede ser con gafas. El concepto que estamos manejando ahorita es más bien control de miopía, pero es todo lo que estoy explicando. Muy bien, gracias. Y bueno, maestra Pilar, sobre los tratamientos farmacológicos para la miopía, ¿sí existen? Ay, pues sí. ¿Y son buenos? Bueno, sí existen, o sea, generalmente se manejan la atropina, alguna cosa así, para poder convertir ese ojo que sea un poco más hipermétrope que miope, etcétera. Pero es otra forma de controlar, ¿sí?, ese padecimiento. Algunas veces no funciona, porque, bueno, pues el hecho de que constantemente tiene que ponerle una gota, alguna cosa, los papás llega un momento en que dicen no, se cansan. Entonces es como todo, ¿sí? Sí existen, no se realiza constantemente, es preferible mejor el lente de contacto, porque se ha visto mejores resultados con el lente de contacto. ¿Por qué actúa el lente de contacto en una miopía? Mucho mejor, porque automáticamente la imagen
que percibe el paciente miope es más grande, más clara, y entonces eso hace que todo el sistema visual se relaje y no esté en estrés constante. Entonces lo mejor es su lente de contacto. Sobre las cirugías, maestro Ricardo. La cirugía yo creo que pues está indicado, yo no soy partidario honestamente de las cirugías porque es como una ruleta rusa, porque a fin de cuentas no deja de ser un procedimiento invasivo en el cual de alguna forma algunos oftalmólogos le dicen, bueno, yo te lo garantizo por 10 años, pero después de 10 años no sabemos qué pasa. Hay cierta regresión en algunos casos, en otros no. En otros hay cierta complicación como es un adelgazamiento corneal, el cual nos lleva a una ectasia y después se genera el adelgazamiento de la córnea nos produce como un chipote en la córnea y esto pues se genera un queratocono inducido, post-LASIK y bueno, se viene una serie de complicaciones que es una ruleta rusa, pero yo opino que a lo mejor un buen estudio a conciencia y no nada más una cirugía al garete, yo creo que no es muy conveniente. Yo creo que el oftalmólogo debe de ser muy precavido y muy concienzudo en el estudio que le va a aplicar al paciente. ¿En qué consiste la cirugía contra la miopía? Es un procedimiento muy controlado. Aproximadamente, si mal no recuerdo, entran hasta 400 micras. Y entonces, no, menos, perdón, hasta 200 micras están entrando y esto hace que se respete más el grosor corneal como para que pueda no desarrollarse una ectasia corneal. Pero bueno, esto ha ido incrementándose a través de los años, porque antes bajaban hasta las 200 micras de grosor, después se fue a las 300, y entonces como tenemos 550 micras en total del grosor corneal, pues se ha ido respetando cada vez más el grosor y no entrar tan profundo en el estroma para evitar precisamente esas ectasias, esos adelgazamientos corneales, que sea una complicación posterior. Se realizan con láser, ¿no? Todas estas Así operaciones. es, todo es con láser. Muy bien. Y bueno, ¿de qué manera las gafas funcionan? Lo que hacen las gafas es precisamente, para controlar la miopía, sería, en la parte de arriba está la corrección para que el paciente pueda tener una imagen nítida de lejos, que es donde la imagen va a estar borrosa para el paciente que tiene miopía. Y en la parte de abajo va a estar una graduación que es para distancias cercanas, y lo que estamos tratando de hacer al poner esa graduación para distancias cercanas es que el niño no acomode, y de esta manera la miopía no va a ir progresando tan rápidamente. Ok. Nosotros vamos a hacer otra pequeña pausa, pero le invitamos a que se quede con nosotros aquí en Cuidando Mi Salud. Todavía tenemos más sobre esta temática. Actualizar constantemente la graduación de las gafas tiene efecto en su visión, pero no tiene ningún efecto para disminuir la velocidad a la que la graduación cambia a medida que crece el globo ocular. Los pacientes cuya miopía avanza hasta las 5 o 6 dioptrías tienen un riesgo 40 veces mayor de sufrir daños maculares. Y vamos ahora a nuestra cápsula de activación física que nos proporciona el Departamento de Cultura Física y Salud Pública. Hoy nos hablan sobre la iniciación al tenis.
Hola, yo soy Eduardo Zaragoza y a continuación les hablaré un poquito de lo que es el tenis. Este es un deporte de raqueta que se puede jugar de entre 2 o 4 personas, ya que de entre 2 personas sería individuales y entre 4 personas sería dobles o mixtos. Este deporte consiste en golpear una pelota para que ésta pase por encima de una red y caiga en el lado del contrincante, el cual deberá de devolver y solo puede realizar un bote. Y es necesario un trabajo de acondicionamiento muscular para evitar lesiones y posibles asimetrías que genere este deporte. El tenis es un deporte de carácter intermitente, ya que intercala esfuerzos de alta intensidad con tiempos de recuperación activa. Puede durar de entre 30 minutos y 5 horas dependiendo del nivel de los atletas. Y una de las capacidades físicas a desarrollar de este deporte es la resistencia, ya que gracias a esta el deportista puede aumentar la duración de sus esfuerzos con una recuperación más facilitada. El desarrollo de la velocidad es importante, ya que permite a los jugadores aplicar golpes potentes con desplazamientos rápidos, los cuales dependen de la fuerza, ya que gracias a esta se manifiesta la fuerza explosiva. Y en cuanto a la flexibilidad, es importante para evitar posibles lesiones y aumentar la amplitud del movimiento. Iniciación deportiva, tenis. Se realizarán 7 ejercicios con la finalidad de adentrar al practicante al deporte del tenis, así como mejorar de forma conjunta su coordinación y su condición física, en función de las necesidades particulares del deporte en cuestión. Materiales necesarios: una raqueta, 8 pelotas de tenis, 3 conos, 2 aros, 8 platillos. Puede ser cualquier otro material similar que tengas en casa. Empezamos con la sesión. Ejercicio número 1. Desplazamiento adelante y atrás rodando la pelota con la raqueta. El ejercicio consiste en trasladar e intercambiar las pelotas que están en la parte de atrás con las que están adelante, mediante te desplaces hacia adelante rodando la pelota con la raqueta en la mano dominante. Al llegar a la zona delimitada, paramos la pelota al golpearla con el centro de la raqueta. Importante, la pelota siempre debemos llevarla delante de nuestro cuerpo. Se van a realizar 4 repeticiones por 3 series. Y un descanso de 30 segundos al terminar el ejercicio. Ejercicio 2. Desplazamiento en movimiento lateral con la pelota sobre la cabeza de la raqueta. El ejercicio consiste en intercambiar las pelotas del lado derecho con las pelotas del lado izquierdo, desplazándote de manera lateral, llevando la pelota sobre la cabeza de la raqueta. Se van a realizar 4 repeticiones por 3 series, con un descanso de 30 segundos. Ejercicio 3. Desplazamiento adelante y atrás, botando la pelota al golpearla con la cabeza de la raqueta. El ejercicio consiste en trasladar e intercambiar las pelotas que están en la parte de atrás con las que están adelante. Mediante te desplazas hacia adelante, dándole bote a la pelota al golpearla con la cabeza de la raqueta y regresamos de igual forma. Se van a realizar 4 repeticiones por 3 series con un descanso de 30 segundos. Ejercicio 4. Desplazamiento adelante y atrás dando bote sobre la cabeza de la raqueta. El ejercicio consiste en trasladar e intercambiar las pelotas que están en la parte de atrás con las que están en la parte de adelante. Mediante te desplazas hacia adelante dándole bote a la pelota sobre la raqueta, tratando de siempre voltear la pelota por la parte de abajo con el centro de la raqueta y regresamos de igual forma. Vamos a realizar 4 repeticiones por 3 series con un descanso de 30 segundos entre ejercicio. Ejercicio 5. Atrás y adelante con recuperación. El ejercicio consiste en intercambiar y desplazar las pelotas que se encuentran en los platillos colocados de manera horizontal con los que se encuentran sobre los platillos colocados de manera vertical, mediante el desplazamiento adelante y atrás. Siempre es importante retomarse de espaldas. Realizamos 4 repeticiones por 3 series con un descanso de 30 segundos por ejercicio. Ejercicio 6. Entra y sale. El ejercicio consiste en intercambiar las pelotas del lado derecho
con las pelotas del lado izquierdo, desplazándote, entrando hacia adelante y saliendo hacia atrás en el espacio formado por los dos conos. Realizamos 4 repeticiones por 3 series con un descanso de 30 segundos por ejercicio. Séptimo ejercicio, gesto de golpe de back utilizando la raqueta para rodar la pelota. El ejercicio consiste en rodar la pelota tratando de que ésta entre en la zona delimitada por los dos conos, utilizando la raqueta para ello. Colocamos la pelota, sostenemos la raqueta con las 2 manos, flexionamos las piernas, luego movemos la raqueta hacia atrás y luego hacia adelante. Es importante que luego de golpear la pelota y rodarla, estiremos el brazo hacia adelante para que así la pelota mantenga la dirección. Vamos a realizar 4 repeticiones por 3 series con un descanso de 30 segundos. El descanso entre series va a ser de 45 segundos a 1 minuto. Muchas gracias al Departamento de Cultura Física y Salud Pública por estas cápsulas que nos proporcionan. Y bueno, continuando con nuestro programa de hoy, con la temática que estamos tratando, me gustaría preguntarle, maestra Ada, sobre los lentes de contacto. ¿Cuál es su función y qué son los lentes de contacto? Son dispositivos ópticos que directamente se apoyan en la córnea. La córnea es lo que está en contacto con el medio ambiente y sobre la superficie de la córnea se coloca el lente de contacto con el poder que necesitamos previamente haber establecido en la consulta. Y esos lentes de contacto hay de diferentes tipos. Hay hay de diseño blando, y dentro de los blandos se compensa la graduación, y de igual forma tenemos ahora la nueva filosofía, que es control de miopía, que es por medio de un diseño concéntrico. Esos círculos de visión clara, visión borrosa, visión clara, es lo que nos permite que el ojo no se siga elongando. Esas zonas de visión borrosa evitan la acomodación, y esa acomodación es lo que provoca el alargamiento ocular. Entonces, eso es de lente blando. Hablando de lente rígido, hay una técnica en lente rígido también solamente esférico, que compensa la miopía para usarlo de manera diurna, pero también hay otra técnica que se llama ortoqueratología. La ortoqueratología, utilizamos los lentes rígidos para que el paciente duerma con ellos. Entonces duerme toda la noche con ellos, se levanta, se retira los lentes, y al despertar y quitarse los lentes, el paciente se le moldeó la córnea. Esa córnea que pudo haber estado así, con el lente se aplana, y ese aplanamiento provoca que vea claro en el día. Entonces son diferentes tipos, diferentes diseños, y aquí lo que tenemos que hacer es una adecuada selección de los pacientes. ¿Qué necesidades visuales tiene mi paciente? Y también mucho controlar las sensaciones al dolor. Claro. Maestra Pilar, y bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene el lente de contacto con relación a los lentes normales? Un lente normal, bueno, es algo que tenemos frente de los ojos, por lo tanto nos estorba, ¿sí? Nos estorba. Voy a empezar así, que nos estorba, estoy tomando el café, inmediatamente se opaca, quiero saludar a alguien y golpeo con ellos. En la cuestión visual, da el servicio es correcto, pero ¿cuáles son las ventajas del lente de contacto? Primero, estéticamente, no va a molestar para nada al paciente, como si fuera sus ojos normales. Yo traigo lente de contacto y como si creyeran que no traigo lentes. Entonces esa es una gran ventaja. Pero otra de las grandes ventajas es que el lente de armazón y el lente de contacto, su visión
Un miope, la visión es muy diferente con el lente de aro al lente de contacto. ¿Cuál es? La del lente de contacto es mucho mejor la visión. ¿Por qué? Porque se grandea, su imagen retiniana es mucho más clara, hay menos defectos que nosotros les llamamos aberraciones, entonces tiene mejor visión y por lo tanto esa es una gran ventaja. Ahora, otra de las desventajas, vamos a decirle, de los lentes de contacto es de que tiene que haber un horario determinado. Generalmente no es mayor de 8 y en algunas ocasiones depende del tipo de lente 10 horas. Tiene que utilizar soluciones específicas, eso serían así como las desventajas. El lente de armazón, pues yo me lo coloco y vámonos, lo limpio y a veces hasta ni lo limpio. Entonces esas diferencias pues va a depender también mucho de la personalidad del paciente, pero el lente de contacto de verdad llega a ser un aditamento óptico que realmente nos ayuda muchísimo para ese miope, que controlar su miopía. Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer otra pequeña pausa, ya estamos casi a punto de finalizar nuestro programa de hoy, pero todavía tenemos muchas preguntas para nuestros invitados de esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos. Se ha demostrado que las lentes multifocales blandas también ralentizan considerablemente la progresión de la miopía. Actualmente, los lentes de contacto, tanto blandas como rígidas, pueden ayudar a ralentizar el avance de los problemas refractarios de visión, principalmente en edades tempranas. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Ya estamos en la parte final, pero bueno, me gustaría preguntarle al maestro Ricardo pues cómo se adaptan los lentes de contacto a un paciente en particular, a un paciente miope. Bueno, hablando específicamente de un paciente de miopía es algo muy sencillo. A un paciente que le vamos a hacer el tratamiento de control de miopía. Para un paciente miope, pues solamente independientemente de los armazones, el lente de contacto blando, que es el más común que usan muchos optometristas, es un lente esférico para corregir nada más la miopía y es todo. Para adaptar lente semirrígido, pues son pruebas preliminares también, una evaluación del polo anterior, aparte del proceso completo del examen visual. Entonces, ya una vez que se termina esta adaptación, pues los pacientes normalmente ya quedan adaptados con ese tipo de lentes de contacto y se les da de alta, se les da su horario de uso, todo su procedimiento, el protocolo de limpieza, de mantenimiento diario y el horario de uso, como los cuidados que se deben de tener. Para un paciente de control de miopía cambia un poco porque, como decía la maestra Ada, son lentes de contacto progresivos. Ese sería como uno de los dos tratamientos para el control de miopía y el otro viene siendo el lente semirrígido, que es de geometría inversa. Tiene que ser de geometría inversa porque va a ocasionar un efecto similar al de los lentes blandos progresivos, en donde con anillos concéntricos, como decía la maestra, produce un enfoque central y un cierto borronamiento periférico o en la media periferia, que el lente de orto-K o de control de miopía produce exactamente lo mismo en la córnea, produciendo una imagen muy similar entre lo que es el lente blando multifocal como con el lente de geometría inversa, que es de orto-K. Este efecto hace que los rayos caigan exactamente sobre la retina en la mácula, bien enfocados, y en la periferia ya no produce un crecimiento del globo ocular.
ayudando a que este borronamiento periférico ayude a que el ojo trate de no crecer, sino al contrario, tratar de reducir, aunque no hay cierta reducción, pero el hecho de mantenerlo a raya es lo que produce el control de miopía, y esto nos permite que el ojo ya no siga creciendo y por lo tanto la miopía no siga avanzando. Claro. Maestra Amalia, ¿para quiénes están especialmente recomendados los lentes de contacto? Bueno, los lentes de contacto en general los puede utilizar cualquier persona, ¿sí? Si nos enfocamos específicamente en los lentes de contacto para control de la miopía, están recomendados sobre todo para los niños, que es cuando apenas el problema está comenzando a presentarse y es cuando podemos hacer que la miopía se eleve considerablemente. Pero si hablamos de lente de contacto en general, cualquier persona los puede utilizar. Muy bien. Maestra Ada, sobre el grado de efectividad de estos lentes de contacto contra la miopía. El grado de efectividad, según estudios que están haciéndonos llegar a los especialistas, radica entre el 50 y 60%. Precisamente esa progresión es a lo que nosotros queremos atacar, que en un año, si por ejemplo el paciente tenía una miopía de 3 y en un año puede progresar a 6, ese grado de control o de no progresión es lo que se pretende, que no llegue a esas 6 dioptrías, que se quede con 3, tal vez 4 dioptrías, no sé, un poquito tratar de controlar, pero es el lente más el ambiente, no solamente el puro lente de contacto, porque si solamente adaptamos lente de contacto y olvidamos las otras tareas, probablemente ese 50 o 60% no sea tan efectivo. Muy bien. Maestra Pilar, ¿el uso de los lentes de contacto contra la miopía son de por vida? Esa pregunta nos la hacen constantemente los pacientes. ¿Voy a usar el lente de contacto toda la vida? Sí. Sí. Lo único, y volvemos a repetir, que hacemos es controlar el aumento de esa miopía. Entonces, eso es la verdad. Y esa es una realidad que debe de entender el paciente de su problema, y que lo único que vamos a hacer es controlar y que no hay esos crecimientos tan severos, sino que si tiene 3 dioptrías, mantener lo más que sea posible esas 3 dioptrías, y no que suba a 6, que a 10, que a 20, no, que se mantenga en eso. Entonces hay que cuidar mucho esos pacientes, y entonces hay que también que piense el paciente que realmente la miopía, pues no por usar lentes me voy a hacer el metro, pues no. Ok, gracias. Maestro Ricardo, sobre los lentes de contacto sabemos que tienen un tiempo de vida. ¿Cada cuánto se deben estar cambiando? Los lentes blandos, ya sea de hidrogel normal o hidrogel de silicona, a fin de cuentas lentes blandos tienen un promedio de vida de 1 mes, el lente de hidrogel de silicona. Y el de hidrogel normal es máximo 1 año, porque su material permite que se pueda cambiar hasta dentro de 1 año. Pero normalmente los desechables son 30 días, hablando de lentes blandos. Hablando de lentes semirrígidos, dependiendo del grado de limpieza, el grado de concentración de depósitos que genere la lágrima sobre el lente de contacto semirrígido, puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, pero eso depende mucho. Me ha tocado pacientes que a los 6 meses ya están muy llenos de depósitos. Como tengo pacientes que tienen 4 o 5 años y los lentes están impecables en este tipo de material. Pero generalmente, digamos que entre 2 años promedio, un poquito más, pueden durar este tipo de lentes de contacto semiduros como promedio de vida. Okay, gracias. Maestra Amalia, ¿existen personas que para quien esté contraindicado el uso de lentes de contacto? Sí, hay personas para las que está contraindicado. Son muy pocas esas personas a las que no se les debe de indicar el lente de contacto. Entre las que podemos mencionar son aquellas personas que padecen el síndrome de ojo seco. Entonces,
Cuando nosotros utilizamos un lente de contacto, la lágrima desempeña un papel súper importante para que el lente tenga un muy buen funcionamiento. Entonces, en esas personas que tienen sus ojos secos, pues no es muy conveniente la adaptación del lente de contacto. También pacientes que padecen conjuntivitis alérgica severa, también sería uno de los pacientes que estaría contraindicado el uso del lente de contacto. Pero de ahí en demás todos. Ok, gracias, maestra. Sobre los tiempos de adaptación para las personas que usan por primera vez lente de contacto, ¿cómo es este proceso? Los lentes de contacto finalmente son un cuerpo extraño. Entonces, depende del grado y sensibilidad al dolor, el umbral al dolor de cada persona, puede tener una reacción diferente. Hay personas que les ponemos un lente blando, que es el que menos molesta, y están como si nada. Hay personas que les ponemos el mismo lente blando y no lo toleran. Ya no hablamos del rígido, que por las propiedades es un lente que no se tiene la dureza, pues no se modifica su estructura. El lente rígido molesta más. Entonces, depende del tipo. Si es el blando, creo que es como casi instantáneo, nada más en lo que se pone. Arde un poquito a veces la solución, depende también de la sensibilidad de cada quien. Pero ese ardor pasa rápido. 5 minutos ya está el paciente viendo más o menos claro, sin tanto lagrimeo. A diferencia de los lentes rígidos, ahí como molesta más el lente, la córnea es un órgano altamente inervado. Al poner el lente sobre la córnea, es como si trajéramos una basurota. Entonces se empieza a lagrimear, a doler. Y esa sensación no es tan fácil que supere el paciente. Hay veces que hasta 15 días a un mes hay que darle oportunidad a las córneas, a los ojos, para que se estabilicen esas sensaciones y se desensibilice esos nervios que tenemos pues, ahí tocando. Y ese proceso pues hay que explicárselo al paciente, porque no es como me lo pongo y ya quedó. O sea, es poco a poco o hay que tener paciencia. Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo quiero agradecerles mucho su presencia en este programa de Cuidando mi Salud, al maestro Ricardo Mosqueda Villalobos, muchas gracias, maestro, a la maestra María del Pilar Contreras Colunga, también muchísimas gracias, a la maestra Ada Isel Castro Álvarez y a la maestra Amalia Díaz Ponce. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Cuidando mi Salud, y también agradecerles a ustedes que nos acompañaron a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo miércoles en un programa más de Cuidando mi Salud. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles.